que Jericó fue una película realmente hecha contracorriente. Y literalmente contracorriente porque en la escena más cara de la película nos creció el río en lo que llaman la crecida centenaria y tú decías, ¿por qué a mí? Porque si este río bendito crece así cada 100 años, me va a tocar a mí el día que voy a filmar. Aquí entre tú y yo, Omar, que trabajamos juntos en esa película, visto en la distancia, me doy cuenta que Jericó tuvo mucho de quijotada, que Jericó era muy ambiciosa. Afortunadamente, yo no era tan racional en ese momento como para echarme para atrás. Yo diría que mi mejor película es Taita. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Para el episodio de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado especial, Luis Alberto Lamata. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión Omar Mesones. Bueno, Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano y agradecido también por habernos abierto las puertas de tu casa, que es el lugar en donde se desarrollará este encuentro. Bienvenido, Luis Alberto. Gracias, Omar. Bienvenido a la casa. Me preguntas de mi infancia, ¿no? Por supuesto, voy a tratar de relacionarla sobre todo con el cine. Una infancia que por supuesto fue mucho más vasta que el interés del interés cinematográfico. Pues en cualquier caso era un chamo muy normal, un caraqueño, yo te diría que cerca del promedio, que tuvo la suerte de una familia muy amorosa, de una familia que de verdad te estimulaba muchas cosas. Yo hoy sigo creyendo que los momentos más felices que he tenido, muchos tienen que ver con esa infancia tan hermosa. Y a veces me provoca salir a la calle a jugar béisbol con una pelotita de goma. Quisiera tener el físico y la edad como para hacerlo todavía, porque es algo que disfruté muchísimo, ¿no? Digamos, quise mucho la escuela donde estudié, quise mucho el liceo donde estudié. Siento que me dio una formación no tanto académica como de vida muy, muy importante. Hice grandes amigos, algunos de ellos todavía están cerca. Pero ya relacionándolo con el cine y con la televisión, por supuesto fue fundamental el que mi padre era director de televisión. Mi viejo, que había nacido en España, había crecido también en Buenos Aires, buena parte de su adolescencia, y se viene a Venezuela muy joven porque existe el rumor en Buenos Aires, donde la industria estaba pasando por un mal momento, venía de su época dorada, pero la cosa estaba complicándose. Él era microfonista y corre el rumor de que en Caracas Pérez Jiménez va a inyectarle dinero a la industria del cine, y él se viene con esa quimera sin conocer a nadie en Venezuela. Mi abuela era costurera de teatro, mi tía era actriz de teatro, y llega a Venezuela a comienzos de los años 50 y ya, digamos, haciendo una elipsis, mi viejo termina trabajando en televisión como director. Entonces, digamos que desde niño siempre tuve muy cerca ese ambiente, el ambiente de la televisión, entendía lo que era el papel del director. Mi tía María Luisa Lamata en su época era una actriz muy reconocida. Conté ahorita que mi abuela era costurera de teatro, es decir, como decía mi tía, era una familia de cómicos, entendiendo cómicos en el sentido del teatro clásico español, de actores, era una familia de actores. Entonces es una infancia que estuvo cerca de televisión, de un set. Me gustaba ir a ver trabajar al viejo. Es decir, de hecho, cuando ya termino yo mi bachillerato, tengo un montón de cosas en la cabeza de qué es lo que quiero hacer ya profesionalmente. Me pasé por muchísimas cosas seriamente. En algún momento quería ser marino, al menos marino mercante.
En otra me dio que quería ser ingeniero agrónomo, lo que hubiera sido muy curioso, un ingeniero agrónomo que se llamara La Mata. Era una cosa como de suplemento. En otro momento ya me interesó, por supuesto, las posibilidades de estudiar cine, pero no había en Venezuela, digamos, formalmente estudios académicos de cine. Y la historia fue siempre una pasión que tuve, me gustó mucho siempre. Era algo que yo leía por gusto, por placer, o sea, ir y encontrar un libro de historia. Claro, tuve la suerte de que esos libros estaban ahí porque mi viejo también le gustaba la historia y la casa estaba llena de eso. Y el viejo además sabía echar cuentos que tenían que ver con la historia. Era emocionante, me acuerdo, acompañar a papá a cualquier circunstancia donde él te pudiera echar un cuento sobre la historia. Y sobre la historia de Venezuela, que era lo más curioso, porque él no era nacido aquí. Sin embargo, leía mucho sobre historia de Venezuela e historia universal. Entonces finalmente ya me decidí, dije yo lo que quiero estudiar es historia. Mi padre en algún momento me decía, oye Luis Alberto, pero a ti te gusta el cine, si quieres estudiar cine. Aquí habría que contar que mi viejo, digamos en mi primera infancia, o digamos hasta que terminé la primaria, era un director, me acuerdo que trabajaba mucho, el viejo llegaba a hacer novelas, radionovelas en la mañana muy temprano y después en la tarde iba a Venevisión o a Radio Caracas a trabajar, o sea, trabajaba durísimo y el dinero medio alcanzaba, pero fue ascendiendo. Papá llegó a ser incluso presidente de Radio Caracas en algún momento y de Coraven, que es la compañía productora de Radio Caracas. Pero lo cierto es que cuando yo termino el bachillerato, digamos, él está económicamente mucho mejor. Lo ha agarrado también esa expansión económica que hubo con el boom petrolero y todas esas cosas. Y papá se dio el lujo de decirme, Luis Alberto, si tú quieres, te vas con tus tíos a París. Tengo una familia en París. Y estudias en la IDEC, que tú lo sabes, una de las escuelas más prestigiosas de cine. Me tentó en algún momento, pero yo ya estaba ganado para estudiar historia. Y aunque parezca insólito, o le pueda parecer extraño a mucha gente, yo quería vivir la experiencia de estudiar historia aquí en una universidad que todavía amo, que es la Universidad Central. Y de repente preferí la UCB al IDEC de París. En eso había, tal vez, lo veo ahora sí, un poquito de rebeldía. Como mi papá me propone esto, yo voy a hacer lo contrario. Nada más por llevar la contraria. Y no me arrepiento. No me arrepiento por ni un segundo de no haber estudiado en el IDEC. Sí recuerdo que comenzando yo en la escuela de historia, se abrió la escuela de arte. Era primer semestre la escuela de arte. Y sí recuerdo haber ido a revisar el pensum, a averiguar sobre esa escuela. Ya yo tenía, creo que eran como 2 semestres, estaba estudiando el segundo semestre de historia, y me debe haber tentado lo de la escuela de arte, la mención cine. Pero cuando vi que la escuela todavía estaba como muy cruda, que no era una visión del cine muy práctica, por supuesto todo lo que tiene que ver con la teoría del cine me seduce, pero yo quería algo tal vez más práctico. Finalmente me quedé en historia y insisto en eso, no me arrepiento. Explícanos, Luis Alberto, cómo es el camino hacia tu primer cortometraje. ¿Félix o sabe usted cuánto gana un cajero? Yo estudio historia convencido de que me encanta la historia, pero estando en la escuela o en la universidad me involucro mucho en la actividad política. Termino incluso siendo parte del comité ejecutivo de la Federación de Centros, en la Secretaría de Cultura. Y en la escuela también organizábamos proyecciones de películas, pero sobre todo a través de la Secretaría de Cultura me tocó relacionarme con cineastas que yo admiraba mucho, gente que no conocía, pero como me gustaba el cine, sabía lo difícil que era hacerlo. Entonces yo pasaba las películas de Jacobo Penso, por ejemplo, las películas de Carlos Aspurúa, y recuerdo que en algún momento, en un acto en el Poliedro de Caracas, además, conozco a Carlos Aspurúa, de quien yo había presentado su película Yo hablo a Caracas infinidad de veces en la escuela de historia. Y conozco a Carlos y Carlos me invita a participar en un guión junto con él. Un poco en mi calidad de historiador, era un documental Amazonas, el negocio de este mundo. Y de alguna manera me relaciono por primera vez con el cine. Y casi inmediatamente, sin haber terminado la universidad, aparece ahí un taller de guión con Carlos Rebolledo
y me meto en ese guión. Y ese taller para mí fue maravilloso, me fue abriendo los ojos. Fue un enamoramiento que ya venía, que tenía una semilla, pero que fue creciendo todo el tiempo. En ese taller, Carlos Rebolledo me hace una oferta que no podía rechazar. Me dice, Luis Alberto, yo estoy por hacer mi primer largo, va a entrar en Foncine, el antecesor del Senac. Y entonces a los 21 años, 22 años, estoy trabajando junto con Carlos Rebolledo, contando además una historia que no tiene nada que ver conmigo, porque Profesión Vivir, que es como se llamó finalmente esa película, donde trabajamos juntos, si mal no recuerda, era la historia de un señor de 50 años. ¿Qué coño iba a saber yo a los 21 años de los fantasmas interiores de un señor de 50? Claro, trabajamos muy bien con Carlos. Como la experiencia de la escritura de ese guión fue muy interesante. Y eso llevó a otra etapa, también mucho más interesante, que es que de repente Carlos me alegra la vida y me dice, Luis Alberto, yo quiero que tú seas mi asistente de dirección. Yo quiero que tú estés en el rodaje. Y eso para mí fue maravilloso, porque conocí el guión, conocí a Carlos, sabía que trabajaba bien con él. Y de repente, digamos que mi primer trabajo importante es precisamente esa asistencia de dirección en Profesión Vivir. Porque yo descubrí que el participar en un rodaje para mí era algo maravilloso. Yo recuerdo, creo que fueron como unas 7 semanas, 8 semanas, pero las recuerdo como algo extraordinario, como algo que valía la pena vivir. O sea, el sentirme en una calle de Chacao echando un cuento, me pareció una cosa de locos. A pesar de que yo hubiera visto 1000 rodajes en la vida, el hecho de que me nombraran asistente de dirección sin tener la experiencia concreta, pero habiendo visto muchos rodajes en mi vida, yo sabía cuáles eran las funciones de un asistente de dirección. Las había visto, pero hacerlas me llenaba mucho. Y terminando la universidad, porque ambas cosas están coincidiendo, me doy cuenta de que eso es lo que me gusta. De que me gusta mucho la historia, pero que mi vida no es, a pesar de que disfruto mucho dando clases de historia, que lo he hecho, pero no es lo que realmente amo. En ese momento menos todavía. Quería hacer películas. Quiero hacer películas, termina el rodaje y me están debiendo plata, como ocurre en todos los rodajes. Esa película se había rodado con unos rollos, estamos hablando de la época del cine en película, en fotoquímico. Esa película se rodó con unos rollos de 1000 pies, que no son usuales. Lo normal eran de 400 pies. Y finalmente me dicen, mira, Luis Alberto, no hay cómo pagarte, pero tú que has hablado de que quieres hacer un corto, porque ya lo había comentado, te vamos a pagar con 3 rollos de 1000 pies. Y ahí tenía yo mis 3 rollos de 1000 pies. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un corto. Yo tenía una idea de un guión, empiezo a rodar. El rodaje era de lunes a viernes. Comenzamos a rodar. Yo me llevé a esos compañeros que habían trabajado conmigo en el largo de Carlos, pero todos un puesto más arriba, me explico. Es decir, Carlos Tobar, que era camarógrafo, ahora era director de fotografía. El Pavito, Henry Guerrero, que había sido foquista, ahora era camarógrafo. Es decir, todos estábamos, me incluyo, yo que había sido asistente, ahora era director. Ruedo el lunes, ruedo el martes, ruedo el miércoles, o mitad del miércoles, y a mitad del miércoles llega una noticia de los laboratorios Tiuna, que era donde estábamos revelando, y me dicen, mira, el asistente de cámara puso la película al revés, y todo eso está velado. O sea, eso que tú creíste que rodaste el lunes, el martes, no has rodado nada, no tienes nada. Entonces, ¿qué ocurría? Que ahora yo tenía menos de la mitad de la película, tenía menos de la mitad del presupuesto y no tenía nada. No tenía nada. Yo recuerdo que me senté en una acera de la avenida Francisco de Miranda. Yo este cuento lo he echado bastante en talleres y eso por compartir también que el hecho de que el cine es un asunto de voluntad y de coraje. Yo sé que yo me senté ahí en la Francisco de Miranda y me sentí absolutamente derrotado. Absolutamente derrotado. Pero también me dije a mí mismo, mira, tú lo sabes, hacer cine es difícil. Si tú no terminas este corto, nunca vas a hacer cine. O sea, renuncia para siempre, tienes que terminarlo. Nada, decidí seguir filmando con lo poquito de película que tenía. El equipo técnico no tuvo problema en trabajar ese fin de semana como para recuperar esos días. ¿Dónde conseguimos película? Mira, el productor de ese corto, que era Luis Rosales, se puso a averiguar y conseguimos que de un rodaje que estaba terminando, que era La gata borracha de Román Chalbó, nos regalaran
todos los puchos. Los puchos, para los que no sepan lo que es, eran los rollitos de película que sobraban una vez que cargas el chasis. Eran las sobras, pues. Eran las sobras. Esas sobras suelen ser de 40 pies, 35 pies, o sea, muy corticas. Con muy corticas quiero decir que tú la ponías en la cámara y se acababa de inmediato. Con esos puchos hizo Félix, o sabe usted cuánto gana un cajero. Corto que, mira, fue en ese momento bendecido con una cantidad que yo no esperaba de premios, por ejemplo. Ganó premio municipal de guión, ganó un premio importantísimo para mí en aquel momento, sobre todo porque ya yo estaba casado, ya tenía algunas obligaciones, y de repente gana un premio que se llamaba Jóvenes Cineastas del CONAC. El CONAC era el Consejo Nacional de la Cultura, un organismo que ya no existe, pero era una bolsa de trabajo por 3 años, donde mensualmente me pagaban una cifra que me permitía pagar el alquiler de mi apartamento. Para mí era, Omar, como si, no sé, el Oscar no era tan bueno como eso. O sea, el Oscar era una tontería al lado de eso. Y efectivamente recibí esa bolsa de trabajo. Esa bolsa de trabajo te la daban, entre otras cosas, para que tú presentaras un nuevo proyecto y desarrollaras ese nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto fue un segundo corto, Un día de éxito, por favor, en el cual tú fuiste productor. Veníamos de trabajar juntos en Profesión Vivir, me acuerdo. Hice ese segundo corto, que, entre otras cosas, volvió a ganar el Jóvenes Cineasta del CONAC, pero ya el premio no era tan bueno. Ya el premio era una asignación que te daban una vez, que eran 4 lochas. Y el que no sepa lo que es una locha, pregunte por ahí. Pero era ya la segunda vez que lo gané, no era económicamente tan interesante. Pero ya tenía yo, entre ceja y ceja, hacer mi primer largometraje. Había escrito un guión, me acuerdo, entre el año 84 y 85. Yo ya había empezado a trabajar en televisión. Yo comencé, como acabo de contar, trabajando en cine, trabajando, digamos, como una especie de colaborador en el guión del documental de Carlos Apurua, como asistente de dirección de Carlos Rebolledo y en el guión. Después fui asistente de dirección de Olegario Barrera en Operación Billete. Yo no quería hacer televisión, tenía ese prejuicio que mucha gente del cine tenía en aquel momento, donde consideraba la televisión como una especie de arte menor. Pero no era que yo la despreciara, porque todos mis teteros los pagó la televisión. O sea, eso es algo que estuvo presente en mi casa, no era nada indigno, al contrario. Pero no quería hacer televisión, entre otras cosas porque mi padre estaba ahí, yo quería abrirme mi camino por otro lado. Pero después del año 83, el año 83 es un año muy particular, porque de las 10 películas más taquilleras en Venezuela, varias eran venezolanas. Estamos hablando del año de Homicidio Culposo, estamos hablando de poco antes, poco después estuvo Macu. O sea, de repente tú sentías, y no sé si a ti te pasó, que viviste esa época también, que daba la impresión de que uno podía vivir del cine. Que si yo como asistente de dirección lograba hacer 3 películas al año, con esas 3 películas yo salía adelante. Y me daba tiempo para mis proyectos personales, para hacer mi corto, para escribir mi largometraje. Ese era mi plan. Pero como ocurre, uno dispone una cosa y la vida dispone otra. Pues. Y la vida dispuso que de repente, después del año 84, esto, lo que voy a decir, lo voy a decir, y yo sé que puede ser polémico, pero así lo siento. Después de ese año 84, yo siento que algunas manos siniestras se encargaron de frenar al cine venezolano, de que eso no volviera a ocurrir, de que eso a Warner, a Sony, a las Major no le convenía, eso de que la película más taquillera fuera venezolana. ¿Por qué? Porque son películas que están ocupando un espacio que estas empresas quieren para sus películas. Llámese Disney, llámese, la lista es más o menos larga. Y con la complicidad de los exhibidores locales y los distribuidores locales, que son lo mismo, se acabó. Se acabó y entonces me ofrecieron, me acuerdo, una asistencia de dirección de una película que nunca arrancaba, que era El secreto de Luis Armando Roche. Y no habían otras películas. Habló conmigo también Mauricio Wallerstein. Pero no había trabajo. Y en ese no había trabajo, me agarra César Bolívar. Yo había hecho un curso con César Bolívar
de dirección de televisión, y César me ofrece trabajo en Radio Caracas, televisión. Pero mi viejo estaba en Radio Caracas, es decir, y entonces yo le dije, César, cónchale, yo no quiero estar allí, debe ser muy incómodo ser el hijo del jefe, y yo no quiero vivir esa experiencia. Y César me dijo, mira, no seas tonto, a ti te gusta este trabajo, sabes hacerlo, vienes a hacer un curso conmigo, soy yo el que te está contratando, y me sedujo con un proyecto muy hermoso de televisión, que eran los cuentos de Don Rómulo Gallegos, que era una adaptación que hizo Radio Caracas de varios cuentos de Rómulo Gallegos, donde trabajábamos varios directores. Algunos de ellos habíamos sido alumnos de César. Es decir, ya yo en ese momento estoy trabajando en televisión, escribo el guión de Jericó, lo presento a Foncine, pero Foncine no lo aprueba. Yo trato incluso de averiguar por qué no lo aprueba, porque había escuchado que les gustaba el guión. Pero me dice uno de los miembros de la comisión, me dijo algo que me hirió mucho en aquel entonces, porque me dice, no, La Mata, no pudimos darte eso, pero yo ya tengo cortos, siempre hablan de que uno debe tener cortos, tengo un par de cortos premiados, yo creo que ya puedo pensar en hacer mi largo. Me dijo, no, porque tú eres de televisión. Eso me dolió mucho porque no entendía por qué, y además no me sentía de televisión, tenía 2 cortos premiados, había sido asistente de dirección en cine, o sea, creía yo que tenía lo suficiente como para que me aprobaran el proyecto. Pasa casi 2 años, vuelvo a presentar Jericó y ahí sí me lo aprueban. Me lo aprueban con unas condiciones complicadas. Tú además te debes acordar, puesto que fuiste el productor de Jericó, que veníamos de trabajar juntos en el corto, pensé en ti para la producción del largo, y te debes acordar que el dinero que daba Foncine era muy poquito. Y en el contrato había una cláusula donde Foncine reconocía que era muy poca la plata y que si más adelante le entraba plata al Ministerio de Fomento y tenían a bien darle presupuesto a la institución, se nos iba a completar. Eso no lo cumplieron, sino que le dieron a todas las películas de esa generación, menos a este, que era el más jovencito y el que menos contactos tenía. En cambio, las otras películas sí recibieron esa asignación. A mí me obligaron, no hay otra palabra, para recibir otros recursos. Me obligaron a pasar nuevamente por la comisión de estudio de proyecto, pero con la película filmada, cosa que era como muy rara. Entonces tuvo que pasar nuevamente por la comisión de estudio de proyecto, donde por un voto recibió el dinero para terminar. Todo esto para decirte, y tú lo viviste, que Jericó fue una película realmente hecha contracorriente, y literalmente contracorriente, porque en la escena más cara de la película nos creció el río en lo que llaman la crecida centenaria, y tú decías, ¿por qué a mí? Porque si este río bendito crece así cada 100 años, me va a tocar a mí el día que voy a filmar. Y además no sé si te acuerdas que el vestuario quedó del otro lado del río y no pudimos filmar, o sea, fue toda una historia. Así fue Jericó, tú lo sabes, desde el comienzo al fin. Pero tuvo algo bueno, y es que lo mismo que la cera de la Francisco Miranda con el corto, era tal la felicidad que me producía rodar mi película, es tal la felicidad a lo largo del tiempo que me produjo Jericó, que bien valió la pena todo eso. Yo recuerdo, Luis Alberto, una mañana en que estábamos justamente filmando en este río, ahorita no me viene el nombre. Cuira, en Barlovento. En Barlovento. Estábamos viendo todo el set desde una colina y estaban los autobuses, había muchísimos extras, estaban los extras indígenas, los extras españoles, había camiones, camionetas de pasajeros, los butterfly. Entonces dijimos, creo que lo dijiste tú, coño Mar, esta es la superproducción más pobre del cine venezolano. Ahora fíjate, Luis Alberto, ya pisamos Jericó. El rodaje comenzó el lunes 11 de enero de 1988. La primera claqueta. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Las primeras claquetas. Porque claro, yo además de todo esto, igual que cualquiera que se acerca al cine o se acerca al arte, lógicamente tengo una sensibilidad que aunque tú no quieras, se vuelve medio romántica y cursi en algunos puntos. Yo cuando hice ese primer corto, que estábamos poniendo la película al revés y yo no lo sabía,
mi primer corto, mi primera claqueta. Voy a decir acción, qué arrecho, qué bueno, qué grande. Y resulta que la película estaba al revés. Con Jericó, te debes acordar, nosotros íbamos a comenzar a rodar. Yo por primera vez voy a decir las palabras mágicas. Ese rueda sonido, rueda cámara, acción. Y en lo que digo acción, se cayó la planta. Se cayó la planta, se cayeron las luces. Te acordarás que toda esa primera semana de rodaje fue una ordalía por no tener planta. Ahí conté con el apoyo maravilloso de un extraordinario director de fotografía que es Andrés Agustí. Teníamos escenas de noche que se hicieron incluso con una bombonita de gas y con un mechero que estaba ahí para hacer la fogata, no para iluminar la escena. Afortunadamente Kodak ya tenía películas más sensibles, pero así fue un sacrificio enorme, gigantesco. Te acordarás que terminamos alquilando una planta que era muy cara, pero no había otra. Es decir, aquí entre tú y yo, Omar, que trabajamos juntos en esa película, visto en la distancia, me doy cuenta que Jericó tuvo mucho de quijotada. Que Jericó era muy ambiciosa. Afortunadamente, yo no era tan racional en ese momento como para echarme para atrás. Porque de alguna manera, tal vez, nos acompañó el duende de las óperas primas. Y ese duende nos llevó hasta el final de rodaje. Final de rodaje bien particular, porque también debes acordarte que yo sacrifiqué casi 30 páginas del guión. O sea, ese guión nunca se rodó como estaba escrito. Yo, con cierto cuidado, hice una disección quirúrgica como para poder hacer lo que realmente podíamos hacer. Y quedé con muchísimas deudas. Yo salí de Jericó absolutamente endeudado, con la suerte de que inmediatamente me ofrecieron una telenovela. Y yo recuerdo que rodamos el sábado en una hacienda, que era la escena de los venados, donde capturan al fraile, y ponle que eso había sido un sábado, y yo el lunes ya estaba rodando una novela. Y hacer esa novela, que fueron casi 8 o 9 meses de trabajo, es lo que me ayudó a recuperarme por un lado y a retomar la postproducción de Jericó al final de la novela. Jericó tiene un proceso de postproducción largo, Luis Alberto. El rodaje finalizó en febrero, marzo del año 87 y se estrena en el año 90, 3 años de postproducción. O sea, pero Jericó tuve que guardarla en unos armarios durante 8 o 9 meses porque no tenía dinero como conseguir. Y lo que es inolvidable es el primer día que yo voy a retomar la postproducción de Jericó. Ya he terminado esta novela, que fue una novela muy exitosa, que se llamó Señora. Al terminar esa novela, yo monto en el carro todo el copión de la película. Estamos hablando de muchos rollos de cine. Yo de vaina cabía en el carro, de vaina podía manejar, porque todo estaba full. Con la plata de la novela había logrado comprar el magnético perforado, que era algo que necesitaba en aquel entonces para trabajar el sonido. Lo cierto es que no cabía un centímetro de nada en el carro. Y yo estoy sintiendo como unos ruidos y unas cosas. Después comprendí que era un tiroteo que había relativamente cerca. Y cuando llego a la calle me doy cuenta que hay como un carro quemado y una gente que camina como de Petare hacia el oeste, por la calle. Entonces, resulta que era el 27 de febrero. Me agarró absolutamente de sorpresa y con el carro lleno de la película. En algún momento yo digo, coño, mira, y si a alguien se le ocurre quemar este carro, y con todo el que sabe lo que me faltaba, que ahora me quemen el magnético perforado y me quemen el copión y me quemen estos 4 años de esfuerzo. Pero yo no puedo olvidar el día que comencé a montar Jericó, porque fue el 27 de febrero en la noche. Que finalmente fue una película, oye, que tuvo también muy buena estrella, tanto en festivales como incluso hasta económicamente. Fue una película a la que le fue muy bien, con ventas internacionales. Todavía me la piden de vez en cuando. O sea, hay países, por ejemplo, como Dinamarca, hay una televisora cultural en Dinamarca que yo creo que ya ha renovado el contrato como 4 veces. Por supuesto, cada vez paga mucho menos, pero como que les gusta y la siguen buscando. En el 96, Luis Alberto aparece Desnudo con Naranja. Otra película en donde la historia es protagonista de este relato. Cuando termina Jericó,
que lo recordábamos ahora de lo quijotesca que fue por las complicaciones, la mayor parte de ellas tienen que ver con el hecho de que es de época. Tienes que estar en el interior, tienes que vestir a todo el mundo de época, no puedes filmar en cualquier lugar. En aquel entonces no había la facilidad que hay hoy para borrar no sé, un poste o un barco. Yo hago una especie de juramento donde digo, quiero hacer una película sencilla y contemporánea, donde pueda, digamos, manejar los recursos de producción de una manera menos traumática que Jericó. Pero lo cierto es que me senté a escribir una historia y al rato ya se me habían metido ahí unos caballos y me habían metido unos disfraces y terminé haciendo Desnudo con Naranja, que era de época y era la Guerra Federal, porque me llama mucho la historia. Es una pasión, así como para otros cineastas puede ser una pasión, una determinada ciudad o una determinada temática. Para mí la historia de Venezuela es algo que me apasiona, me provoca contarla, disfruto mucho contándola. Y terminé contando esta historia de la Guerra Federal, que tiene que ver también con un cuento de un autor del siglo XIX que a mí siempre me gustó mucho, que es Stevenson, El Diablo en la Botella, y se mezcló con otra historia que yo había escuchado en Barlovento, y surgió Desnudo con Naranja. Entonces nuevamente estoy en el brete, en la complicación de una película de época. Y nuevamente hay 1000 inconvenientes, o sea, así como Jericó tuvo lo suyo, Desnudo con Naranja tuvo lo que les correspondía. Y terminé entendiendo que eso es hacer cine. Y el cine que yo hago, tal vez por ser de época en algunos casos, me meto en camisa de 11 varas. Pero me gusta. Y como además he tenido la suerte, el azar, de que me ha ido bien con ella, entonces vuelvo a reincidir. Entonces vuelvo a buscar temas de ese tipo. Luis Alberto, cuando la historia es de alguna manera protagonista de tus películas, ¿crees que es una forma de ver o de revisar el presente a través de ellas? Siempre. Si no fuera así no tendría sentido. Yo soy de los que cree que para vivir tú no puedes estar mirando al pasado todo el tiempo. El pasado es el pasado. Pero sin pasado no hay futuro. O sea, tú necesitas, tanto individualmente como colectivamente, de unos recuerdos, de una experiencia. Unos recuerdos que se revisan constantemente. Unos recuerdos que puedes reevaluar en base a nuevos valores, a nuevas miradas. Es decir, yo soy de los que cree que la verdad es como una especie de diamante con muchas caras. Y según donde tú lo mires, pues realmente puedes apreciar una parte de la verdad. Pero a mí me ha preocupado siempre que los venezolanos tenemos, en algunos casos, una relación formal con la historia de mucho respeto, pero hay un profundo desconocimiento de aquellos seres humanos, de qué eran, cómo eran, qué pensaban, qué querían. Y a mí me interesaba, sobre todo con Desnudo con Naranja y Jericó, como con Azú, un tiempo después, echar el cuento de ese venezolano de a pie, si se les puede llamar venezolanos, pero que en definitiva tienen que ver con nosotros. Y que son esos seres sin nombre y sin historia, porque no son de los grandes personajes, no son los que recoge la historia. Eso a mí me seduce mucho. Cómo era que vivían, cuáles eran sus peripecias, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los conflictos que vivían. Porque para mí el cine tiene mucho de juego. Y el meterme en Jericó, en Desnudo con Naranjas, en Azú, es meterme en el juego de cómo era la vida entonces. Y vamos a tratar de contarla de la manera más emocionante posible. Luego, Luis Alberto, en 1997 aparece tu película La Primera Vez. Sí, en ese momento yo estaba trabajando con una productora independiente que se llamó Marte Televisión, donde hacíamos telenovelas. A la empresa le iba bastante bien y surgió la idea de tener, digamos, una sección de cine y se creó una pequeña empresa que se llama Cinemarte. Me piden que me encargue de eso, que me encargue de la gerencia de esa empresa. Y yo siento que debo retribuir esa confianza y esa posibilidad haciendo películas que sean comercialmente viables. Cinemarte, cosa que es muy extraña en Venezuela, a pesar de ser una empresa privada, llegó a hacer unas cuantas películas. Ahí está Tres Noches de Fernando Venturini, está Rosa de Francia de César Bolívar. Se colaboró en la medida de las posibilidades con una buena cantidad de largometrajes, se hizo Salserín, porque en algún momento se nos acerca este proyecto con un grupo musical que no conocía, que no era tan conocido, es decir,
la película no se hizo, o mejor dicho, el gran boom de Salserín como grupo popular ocurrió durante la película. Pero además, por muchas circunstancias, todo el proceso de la película no duró más de 3 meses. Cuando digo más de 3 meses, me refiero a que desde el día que dijimos hagamos una película al día que la estrenamos, no pasaron más de 3 meses y pico. Una película que incluso se montó en moviola, estamos hablando de otra época, se filmó en 35 milímetros, pero se filmó muy rápido, en 3 semanas, con un grupo musical que cuando comenzó la película tenía 7 conciertos que nosotros debíamos evaluar dentro del plan de rodaje, pero que en la segunda semana esos 7 conciertos se habían convertido en 42 y recorrían todo el país además, y nosotros íbamos detrás del grupo viendo a ver cómo filmábamos. Yo recuerdo una escena que ocurría en un baño en Falcón, y dentro del guión estaba estipulado que aparecían unos chivos en el baño de un hotelito donde estaban las fans que seguían a Salserín. Esa escena no pudimos rodarla en Falcón, entonces teníamos que seguir al grupo que ahora iba a Cumaná. Entonces nos íbamos a Cumaná y nos llevamos los chivos que estaban en secuencia. Pero tampoco pudimos rodarla en Cumaná. Entonces ahora íbamos a Ciudad Bolívar. Entonces nos llevábamos los chivos de Cumaná a Ciudad Bolívar. Entonces los chivos eran ya parte de la trupe, eran parte del equipo, pues. Finalmente los chivos terminaron rodando fue aquí en Mariche. ¿Por qué? Porque era una película hecha a trompicones, pero con un guión muy coherente. Fue muy exitosa. De hecho, de todas mis películas, es de largo y lejos la de mayor público, la de mayor... Por lógica, yo siempre digo, mira, porque lógicamente ese es un tema con esteroides. O sea, a la gente le interesa más, al gran público y sobre todo a las chamas de aquel entonces, les interesaba más Salserín que Jericó. O sea, el que crea lo contrario... por eso soy de los que cree, e insisto en eso siempre, que tú no mides una película solo por su éxito de público, por Dios. Si no, no seríamos espectadores más o menos serios de cine. Porque, largo y lejos, insisto, Salserín es mi película más exitosa. De hecho, me ocurre mucho, Omar, que se me criticó por haber hecho esta película, que es una comedia musical comercial. Y yo no reniego de ella. Yo la disfruté mucho haciéndola. Yo creo que el cine es muchas cosas y a mí me gusta mucho el cine. Mucha gente me decía en aquel entonces, tanto Desnudo con Naranja como Jericó ganaron muchos premios internacionales. Me decían, ¿cómo es que hace Desnudo con Naranja o hace Jericó después de haber estado nominado al Goya, después de haber ganado el Festival de La Habana, la ópera prima de Biarritz? ¿Por qué vas a hacer Salserín? Eso es degradarte. No, porque es degradarme, porque el trabajo va a ser degradante. A mí me gusta la sensación de haber hecho una película donde me puse el sombrero de una chama de 14 años. Y el gran regalo de Salserín es que a lo largo de los años me he encontrado cantidad de muchachas, que era el gran público que seguía a Salserín, que trabajan en cine, que hoy en día son montadoras, directoras, y que me dicen, Luis Alberto, Salserín es la primera película venezolana que yo vi. Fue la primera vez que yo me acerqué al cine a ver una película venezolana. Eso me pasa muchísimo. Es cine, y todo cine es válido, y todo cine tienes que hacerlo con respeto y con cariño a lo que estás haciendo. Si tú me dejas solo y me pones a escoger, claro, yo voy a tender a hacer películas como Taita Bove, por ejemplo, que es una película que yo quiero especialmente. Pero si se me presenta en el camino un Salserín, donde tengo, insisto, que ponerme la cachucha de una chama de 14 años, yo me la pongo sin problema. Yo no reniego ni de Salserín, ni de mi trabajo en televisión, nada de eso. Luego de casi una década de receso, aparece El Enemigo, que es una película que la produces prácticamente con recursos personales, con recursos tuyos. Bueno, primero ya habría que comentar, aunque sea brevemente, ese bache que va del 97, donde yo estoy haciendo un esfuerzo por hacer cine no solo con el Estado, sino cine independiente y cine privado, del cual Salserín es un ejemplo, ¿no? La primera vez es un ejemplo. La primera vez es una inversión privada, que además debía honrarse comercialmente, pues, cosa que se logró parcialmente, porque después Marte entró en crisis por otras circunstancias y ya se cerró ese proyecto. Pero fue una época muy hermosa y debo además reconocer el esfuerzo de quienes eran los dueños de Marte en aquel entonces, sobre todo Hernán Pérez Belisario, un ejecutivo que venía de Radio Caracas, con el que había tenido la oportunidad de trabajar,
y que tenía interés en participar en el cine nacional. En esos 10 años yo presenté una cantidad de proyectos al SENAC que no fueron aprobados. Presenté, me acuerdo, una película que quiero hacer, espero que la vida me dé chance de hacerla, que fue rechazada 2 veces, que se llama Celeste Carne, que es una película muy personal. Me rechazaron otra película que se llamaba Madres, que era una película mucho más sencilla pero dramática. A través de Cinemarte presentamos otros proyectos con otros directores, también me la rechazaron, porque es un momento donde el SENAC, la Comisión de Estudio de Proyectos, está en manos de unas roscas asfixiantes. Esa es la cruda verdad. Hasta que llega un momento donde hay una entrega de recursos y de las 5 películas que se aprueban, no me aprueban ninguna de las que presentó Cinemarte, pero las 5 que se aprueban se reparten sobre todo en parejas. Y tú decías, ¿qué prueba más contundente de que esto es una rosca? No puede ser que todo el talento del cine esté circunscrito a 3 casas. O sea, hay 3 hogares venezolanos donde él y ella hacen cine y ellos son los que reciben recursos. Eso era como muy raro. La ANAC no quería ver eso porque en ese momento la ANAC era parte o quienes manejaban la ANAC eran parte de ese mismo chanchullo, no tengo otra manera de decirlo. Así lo percibí entonces, así lo percibo ahora en la distancia, pero por supuesto ya eso quedó en el pasado, ya no le paro eso. Pero es para explicar por qué entre el 97 y el 2007 no hubo manera de hacer cine. De hecho, ese desierto, ese largo desierto, yo lo logro salvar es con una película que tiene un financiamiento absolutamente privado y personal, que es El Enemigo. El Enemigo es una película muy sencilla y es lo que me permite a mí salir del desierto. Esa es una inversión, entre comillas, de mi esposa, de Lourdes Valera, y mía. Yo venía de trabajar en Perú, me acuerdo, haciendo telenovela, unas novelas que eran para televisión española, y la verdad me pagaron muy bien. Y cuando yo regreso de Perú, yo le comento a Lourdes, le digo, Lourdes, yo tengo, tú lo sabes, tengo este ahorro aquí. Con ese ahorro nos podemos comprar, si queremos, no sé, una 4x4, o como una Range Rover si tú quieres. Y yo le digo, Lourdes, pero tú sabes que eso a mí no me enamora. Yo quiero agarrar este dinero y hacer nuestra película. Lourdes era un ser tan maravilloso y tan loco como era yo. Y entonces a la pregunta de camioneta o película, la respuesta fue película. Y así se hace El Enemigo, con nuestros recursos, pues. Afortunadamente a la película con el tiempo le fue muy bien, se vendió donde debía venderse. Y esta película, que no es precisamente una película muy popular, que es además lo que mucha gente pudiera llamarle la atención. O sea, yo estoy consciente del principio que estoy poniendo ahí mis ahorros y estoy consciente, por otro lado, que El Enemigo no es precisamente una película de esa como Salserín, pues, que va a ir la gente a verla, que es una película donde tú vas a entrar a la sala y con mucha suerte vas a tener media sala, pero esa media sala es el público con el que yo me quiero comunicar y no me importa. Y El Enemigo lo consiguió. O sea, El Enemigo también fue una película que obtuvo premios importantes en Trieste, ganó el Festival de Mérida, lo que para mí fue una satisfacción muy, muy grande, que además lo ganara Lourdes como mejor actriz, pero que en definitiva también nos recordaba, y era algo que hablé mucho con ella, que las películas tú no las haces ni por dinero ni por premio. Las haces porque te gusta hacer cine. Las haces porque te gusta el proceso de locura de hacer una película. Y El Enemigo es probablemente, y así lo dice uno de mis grandes amigos y colaboradores, que es Mario Nazoa, que hizo el sonido, El Enemigo es la película más feliz que yo recuerdo. El rodaje fue de una felicidad enorme, porque fue un rodaje con los amigos. Fue un rodaje donde todo el mundo estaba consciente que no había recursos, que a todo el mundo se le iba a pagar, pero en la rayita, pues, apenas lo justo. Y así lo hicimos. Es una película a propósito escrita con mucha sencillez. Básicamente son 2 personajes hablando en un pasillo. Y eso es consciente. Así como en Jericó era consciente de, aquí tengo una expedición y hay 5 que huyen y dejan atrás a la expedición porque no puedo pagar eso. El Enemigo era lo que podíamos pagar, pero también una historia que queríamos contar, porque es una historia que tiene que ver precisamente con eso, con la ética frente a la vida, frente al derecho a la vida, frente a la pena de muerte. Bueno, ya el que vea Jericó entenderá de qué va el largometraje. Entonces El Enemigo es el que me permite salir del desierto,
Saliendo de ese desierto, yo que quiero volver a filmar, que he tenido estos años que no pude rodar, también porque tenía compromisos económicos familiares que me llevaron a trabajar fuera de Venezuela. Estuve haciendo telenovelas con TV Azteca en México, estuve, como conté hace un momento, en Perú. Me iba muy bien, pero no era precisamente lo que yo quería hacer. Nunca reniego de la novela, insisto en eso, pero yo quería hacer mis películas. El enemigo lo logra. Y yo en aquel punto me acuerdo que traté de lanzar flechas en varias direcciones a ver cuál se daba. Una de esas flechas, sin yo haberla lanzado, llegó a buen puerto, y es que de repente me llaman de la Villa del Cine, una institución con la que yo no tenía relación, que se estaba inaugurando en aquel entonces, y sin yo conocer a los que manejaban la Villa del Cine, de repente me dicen: mire, La Matra, usted quiere hacer una miniserie sobre Miranda, porque Miranda en principio es una miniserie. Y yo digo, sí, yo toda la vida he querido hacer una miniserie sobre Miranda. Está en el rango de cosas que siempre me ha llamado la atención. Y de repente me vi haciendo esta película. Fue, insisto, es una miniserie que después se le hizo una versión cinematográfica, pero que para mí fue extraordinario, porque además estableció una relación con la villa que ha sido larga en el tiempo, pero no constante. O sea, he trabajado con la villa, a veces pasan 2 años, 3 años, me vuelven a proponer algún proyecto, yo le he propuesto proyectos a la villa. Y con Miranda ocurrió algo muy interesante, y es que cuando ellos me proponen hacer Miranda, yo tengo un proyecto en el que estoy trabajando el guión, que es Bobes, que es una película que quería hacer, y yo le digo a la villa, le digo: mira, yo hago Miranda, pero yo te voy a pedir que ese vestuario que estamos haciendo para Miranda, tú me lo pongas en Taita Bobes. Y así fue. La villa se portó maravillosamente bien. La villa es parte de Taita Bobes, pero solamente a través de eso. Taita es una película básicamente personal que sí obtuvo en este caso apoyo del SENAC. Yo he hecho, de mis 9 largometrajes, solo 3 tienen recursos del SENAC. El resto, ya lo irás viendo, tienen las más variopintas maneras de financiamiento. Salvo robar o lavar dinero a la mafia, yo he probado todas las vías posibles para financiar una película. Y las he hecho de distintas maneras. Por eso yo siempre insisto, sobre todo con quienes empiezan, que tú no puedes ser dogmático desde el punto de vista del financiamiento. Porque a veces te encuentras unos chamos que dicen: no, pero yo no aceptaría ayuda de la Villa del Cine. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo mismo en algún momento dije: no le voy a pedir dinero al SENAC. Nunca más le voy a pedir dinero al SENAC. Mentira, pasaron 6, 7 años y volví a pedir dinero. Porque esos son recursos para los cineastas venezolanos, para el cine venezolano, cuando están. Hoy en día prácticamente no están por la misma circunstancia económica que vivimos. Pero yo insisto, no se puede ser dogmático ni con el financiamiento ni con la fuente de trabajo. ¿Qué es lo ideal para mí? Yo quisiera tener los recursos para hacer mis propias películas. Y cuando los he tenido, las he hecho. Pero no siempre es así. He hecho trabajos por encargo, como el caso de Miranda Regresa. De hecho, Miranda Regresa es la única de mis películas en la cual yo no aparezco como co-guionista. Taita Bobes aparece en las pantallas de los cines venezolanos en el 2010. Taita, a mí, yo lo decía hace un momento, yo Taita la quiero mucho. Querer es tal vez no la palabra, porque quiero mucho, por ejemplo, a Su. Pero en el caso de Taita, a veces te preguntan: ¿cuál crees tú que es tu mejor película? Yo diría que mi mejor película es Taita. Y eso que a mí me está pasando, y sobre todo en los últimos 5 o 10 años, siempre en general, y si uno tiene un inicio con una ópera prima que tiene algún impacto, como fue el caso de Jericó, la gente tiende a compararla inmediatamente. Cuando salió Desnudo con Naranja, eso pasó mucho. Y Desnudo con Naranja era una película muy distinta. Yo quería que fuera distinta. Yo no puedo estar haciendo Jericó 1, Jericó 2, Jericó 3, Jericó 4. Me estoy acercando a la historia, pero desde otra mirada. Hoy en día me encuentro mucha gente que me dice: oye, mi película preferida tuya es Desnudo con Naranja. Si yo te dijera hoy cuál de las películas es la más entrañable para la gente, sin duda Desnudo con Naranja. O sea, me ocurre, o sea, a nivel de gente que me comenta, incluso por sobre Jericó. Igual que Azul, la quiero mucho, pero si me preguntan cuál es mi mejor película, Taita Bobes, que es una película con algunas complejidades en términos de su narrativa, donde en aquel momento, cuando yo la vi después del estreno, dije: oye, tal vez has debido suavizar estas aristas para hacerla más comprensible al gran público. Pero hoy en día digo que no, esa era la película que yo quería hacer.
es así, con esas aristas afiladas y complejas. Entonces siento que Taita es cinematográficamente lo mejor que he hecho. Dicho esto sin arrogancia, o sea, no me creo la tapa al frasco, ni me creo el alfa y omega del cine nacional, pero a este tipo que le gusta hacer películas, se siente reflejado en Taita Bowes como en Jericó. Yo te diría que en términos de cinematografía son mis dos grandes obras. Ese grande no lo digo de aquí para afuera, no es que me crea que son grandes películas, no, pero de aquí para adentro, sí, me siento contento. Son las que más se parecen a la película que quería hacer. Creo que ese siempre es el gran reto de toda película. En el 2013 se produce el estreno de la película Azú. Azú, lo acabo de decir, una película que quiero mucho. Primero porque tiene que ver con un cine que me interesa, que es el cine del habitante anónimo de esta tierra. El contar esta historia de una esclava recién llegada de África en un siglo que poco se ha trabajado en el cine venezolano, que a mí me parece un siglo fascinante, que es el siglo XVIII. Estamos hablando de los años 1700. Eso para mí era un regalo muy, muy grande. Porque además la Villa del Cine me incorporó al proyecto, pero me incorporó como guionista también. Es decir, que para mí Azú no es una obra de encargo, como no lo es Salserín tampoco. Mucha gente me decía, no, tu obra de encargo, Salserín. No es encargo, me la encargué yo, pues. Surgió esa posibilidad de hacer Salserín, vamos a darle, pues. Miranda sí es mucho más de encargo, porque ya la Villa tenía un guión ya hecho, pero en el caso de Azú participamos en el guión. Y la historia de Azú es muy particular, porque Azú es una esclava que existió. Es decir, Azú está tomado de un aviso de prensa buscando una esclava prófuga. Es decir, hubo una Azú a la que un amo buscó y pidió una recompensa por ella. No se sabe nada más. Darle una voz a esa esclava que no la tiene, que no es una gran heroína de la historia y que es un ser anónimo, buena parte del cine que me gusta hacer. Es lo que está detrás de Jericó, es lo que está detrás de Desnudo con Naranja. Azú es de esa misma familia de películas, de ese venezolano anónimo, que es parte del crisol que nos está formando. Y entonces contarla para mí fue siempre muy interesante. Y es una película además, a pesar de que fue muy maltratada por los exhibidores, le fue bastante bien. Es una película que siempre, cuando se proyecta en comunidades o la gente la descubre, siempre tiene una respuesta muy positiva. Yo creo que de las proyecciones más hermosas que yo he podido disfrutar en la vida me las ha brindado Azú, porque siempre sorprende a la gente. En el mismo año del 2013 se estrena la película Bolívar, el hombre de las dificultades. Bolívar es parte de un proyecto de televisión española que tenía varios productores. Y estando yo de rodaje en Cuba, Miranda rodó en Cuba, donde se conservan una cantidad de casas de época, el vicepresidente del ICAI, Camilo, me llama y me dice, Luis Alberto, hay un proyecto de televisión española que quiere contar a los próceres de la independencia. Recuerden que viene el bicentenario de varios países, de toda esa ola que acompañó, por ejemplo, el 19 de abril, así como ocurrió en Venezuela, ocurrió en otras ciudades. Entonces se iba a conmemorar eso. Me dice, mira, pero la idea es que el prócer de cada país lo dirija alguien de ese país. Y nosotros, que somos coproductores, y la productora venezolana y Televisión Española, te queremos proponer que tú seas el director venezolano de ese proyecto. Por supuesto, encantadísimo. A mí me encanta trabajar, o sea, yo soy feliz en un rodaje, o sea, yo necesito un rodaje, y no lo digo solo desde el punto de vista económico, lo digo sobre todo existencialmente. Habría que incluso comentar que así como hay directores a los cuales no les gusta un rodaje, que lo entienden como un mal necesario para hacer la película, yo disfruto un rodaje, a mí me encanta la locura del rodaje. Descubrí eso, como lo comenté, en Profesión Vivir como asistente de dirección. Estoy entonces con Bolívar, propuesto por Televisión Española, Alter Producciones de Delfina Catalá, el ICAI de Cuba. En el camino incluso hasta hablaron con Venevisión. A Venevisión le iban a incorporar a ese proyecto. Eso no prosperó después. Y sin que yo supiera, terminó recalando en la Villa, que sí le dio un apoyo absoluto a Bolívar, el hombre de las dificultades. Entonces ahora me están llamando desde la Villa para el proyecto del que ya me habían comentado.
Entonces se convierte en un proyecto parecido a Su. Digo parecido a Su porque a pesar de que es una coproducción de varias empresas, me piden es que participe no solo en el guión, sino en dar la idea del Bolívar que quiero contar. Originalmente un productor español que participaba en el proyecto decía, oye, vamos a contar algo que tenga que ver con Manuelita, porque la idea de las películas era que contara un solo momento del personaje, no tratara de hacer una biografía completa. Y entonces me dice, vamos a hacer algo de Manuelita. Y yo le digo, mira, de Manuelita se ha estrenado hace muy poco una excelente película de Diego Risque y con guión de Leonardo Padrón. Me parece que es como repetir algo. Y le dije, a mí siempre me ha llamado la atención el Bolívar de Jamaica, porque es el Bolívar más derrotado que existe. Es un Bolívar que además es absolutamente civil porque no tiene ni para comprar un caballo. Es un Bolívar que no sale a caballo en la película, que es algo que mucha gente extraña, pero es la verdad. En 1815 Bolívar era un señor exilado, derrotado, era parte, para usar una palabra que conocemos, era parte de una diáspora republicana que había estado derrotada, que Boves le había pasado por encima, que en algún momento escribe, como lo dice en la película en una voz en off, dice, ya no tengo un duro, es decir, ya no tengo un centavo. Era un tipo que está pensando en el suicidio, porque le da vergüenza la miseria que está pasando. Ese hombre es capaz de darle vuelta al destino, darle vuelta a la historia y termina liberando un continente. Ese Bolívar a mí me llama mucho la atención. Para mí ese es Bolívar, el hombre en las dificultades, que es una frase del propio Bolívar. Él se define a sí mismo, yo soy el hombre en las dificultades. Ese Bolívar yo le tengo un respeto gigantesco. Y me parecía que valía la pena contarlo porque es el que menos se cuenta. Que es un Bolívar que está encerradito entre Jamaica y Haití, que encuentra ayuda en el sitio más inesperado, que es Haití, donde todo este mantuanaje, que ahora es una diáspora, el único lugar donde le abren las puertas es el sitio del que siempre hablaron mal, que eran los esclavos rebeldes de Haití. A mí eso siempre me llamó la atención. Este mantuanaje racista que tiene que tragarse sus palabras y buscar apoyo en Haití. Bolívar siempre lo supo manejar bien. Bolívar ya en aquel entonces, y lo completa después, es un ferviente antiesclavista, pero quienes lo acompañaban no lo eran. Ese Bolívar a mí me gusta, y ese fue el que contamos en Bolívar, el hombre de las dificultades. Y finalmente, Luis Alberto, en el 2018 aparece Parque Central. Parque Central, una película que nació de una idea parecida al Enemigo, pero en un tono diferente, ¿no? No me estoy refiriendo a la temática de la película, sino me estoy refiriendo al método de producción. Así como en El Enemigo nos concentrábamos en el hospital clínico, aquí yo dije, bueno, déjame agarrar una sola gran locación y contar 4 historias que sean muy heterogéneas entre sí, que no tengan nada que ver. Un poco como esas películas italianas que a mí me gustan mucho, de los 60, que agarraban 3 historias, que a veces las hacían 3 directores diferentes o 4 directores diferentes, y te contaban en el fondo casi que 4 cortos, 4 mediometrajes, y que los hilvanaban con algún pretexto, pero que en definitiva eran películas autónomas. Y eso quería yo de Parque Central. Quería contar 4 historias muy sencillas. El título de Parque Central es Historias Mínimas de Parque Central. Quería que fueran así, historias que casi no fueran historias. Historias que no fueran especialmente dramáticas, algunas de ellas. Que contaran habitantes de ese complejo arquitectónico tan especial y que yo recuerdo en mi infancia cómo se construyó, cómo en aquel entonces, y tú lo debes recordar también, Parque Central era casi una utopía. Parque Central, yo lo decía en las entrevistas, cuando yo lo visitaba de chamo, recién inaugurado Parque Central, tú sentías que estabas entrando al mundo de los supersónicos. Aquí se me cae la cédula. Supersónico es un dibujo animado de unos hombres del futuro, de una familia del futuro, una comedia. Y yo me sentía entrando a los supersónicos, era el mundo del futuro. Aquello era perfecto, pero perfecto en todo sentido. Y yo me acuerdo del entusiasmo de mucha gente que se mudó a Parque Central, tuve familiares incluso, y era una utopía. Y al final, por supuesto, la realidad se lo fue comiendo. Eso se expresa mucho en un cuento, uno de los 4 cuentos, que es el segundo, que es el de una chica que su padre es uno de los arquitectos de Parque Central
Y ella llega a Parque Central con toda esa ilusión de una nueva vida. Y al final la terminan robando. Y al final conoce un tipo que chica conoce chico y el chico la roba. ¿Por qué? Porque la realidad es así. Porque la realidad, y eso lo tomo de un gran documental de Andrés Agustí que se llama Parque Central. Parque Central, ahí hay una imagen que es de Andrés, de su documental, que yo utilizo, que es ver esos edificios en el entorno urbano popular de Caracas. Ese corto está hecho para redondear esa imagen, para yo comentar esa imagen de Andrés Agustí. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque al final la realidad es más grande que cualquier sueño utópico, que es lo que era Parque Central, que es lo que sigue siendo Parque Central. Pero tiene también cosas mágicas. Está la historia de la pareja con síndrome de Down, que lo que necesitas encontrar o lo que quieres encontrar un sitio para besarse. Para mí esa fue una experiencia de rodaje maravillosa, porque trabajar con esos dos actores, coño, fue algo pero increíble, increíble. O sea, Parque Central es la película que yo quería que fuera. Parque Central es tal cual lo que yo me había imaginado. Fíjate, Luis Alberto, en tu estilo narrativo hay momentos en donde la acción o el diálogo en off se sobrepone por encima del diálogo propiamente dicho. Están, por ejemplo, tus dos primeros cortometrajes que no tienen diálogo, ¿ok? Toda la narrativa de la historia está llevada por las acciones de la historia propiamente dicha y de los personajes. En Jericó la presencia de la voz en off es también fuerte. En Taita lo es, en Parque Central, el primer relato, el primer episodio, prácticamente no hay diálogo. Todo lo que le ocurre a la protagonista viene dado por lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Y hay muchas cosas que la historia avanza a través de llamadas telefónicas que nuevamente vuelve a ser una voz en off. A mí me gusta mucho la voz en off. Me parece que es un recurso cinematográfico perfectamente válido. A mí me molesta, lo comenté acerca del presupuesto, pero es que en general en el cine me molesta los agrimensores cinematográficos, es decir, los que establecen unos linderos que te dicen esto es cine, esto no es cine. En algún momento se puso de moda, yo recuerdo porque con Jericó me ocurrió, alguien me dijo, pero Luis Alberto, la voz en off ya no está de moda, o sea, la voz en off es algo de un cine muy viejo, ya nadie hace eso. Como a los 4 meses salió Scorsese con esas maravillosas voces en off que él tiene en sus películas. Goodfellas y Casino. Tienen unas voces en off, pero maravillosas. Kubrick con Barry Lyndon. Ahí está, hay mil. Entonces yo decía, me molestan los agrimensores del cine porque nadie puede decir esto es cine, esto no es cine. Cine es todo lo que tú vayas a rodar, así no sea en cine, así sea con tu teléfono. Si tú quieres voz en off, pon voz en off. Si no quieres voz en off, no pongas voz en off. Depende del resultado que tú quieras. Pero me llama la atención lo que comentas, porque yo con Parque Central llegué a escribir una voz en off que acompañaba las 4 películas y les daba una unidad. Y de repente sentí, sobre todo con el segundo cuento, que es tal vez el más abstracto de todos, porque terminaba explicando esto que te estoy contando a ti. Espérate, esta película va de una chica que se quedó en la utopía de Parque Central, porque su padre fue arquitecto, porque su tesis de grado es Parque Central, porque está viendo el documental de Andrés Agustí, porque su sueño de vida es Parque Central. Y sin embargo una muchacha con conflicto y tal. Pero de repente chica conoce chico, y chico es el entorno de Parque Central, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y hay unas imágenes donde él le está contando, no, es que yo soy de Mérida y tal. Y tú en paralelo estás viendo Parque Central. Porque es una manera de decir, mira, le está mintiendo. O sea, que te caiga la locha. Entonces, yo tuve la sensación de ponerme explicativo en esa voz en off. Y decir, señores, lo que está pasando es esto. Porque esta película, a propósito, es lo que dice un personaje, el personaje de Pedro Durán, es, yo te lo dije. Yo te lo dije, que ibas a meter a este tipo en tu casa y ese tipo te iba a robar. Pero después dije, espera, Luis Alberto, ya va, pero no hay nada más menos cinematográfico, aunque me ponga yo de agrimensor, que tratar de explicar esto. Que las imágenes se expliquen ellas. Y entonces eliminé totalmente la voz en off. Porque nunca me ha gustado una voz en off que explique. No digo que no sea válido, pero no me gusta. Si te acuerdas, la voz en off de Jericó no explica lo que está en la imagen. Es la voz de la hermana leyendo un supuesto diario de él. La voz de Taita Bóves, que tiene también una voz en off, son varios personajes.
está la voz en off de un ángel abstracto, está la voz en off del propio Boves, está la voz en off del personaje que interpreta Luis Abreu, que es como una especie de brujo, que también se considera el asesino de Boves. Recuerda que Boves está construida a partir de que varios personajes se consideran los asesinos de Boves. Cada uno tiene su voz en off, cada uno echa su cuento, pero no son palabras que expliquen lo que está ocurriendo en imagen. Van como por otro camino, que es lo que con maestría hace Scorsese. Ojo, también se vale una que explique. La de Kubrick en Barry Lyndon explica y sigue el libro incluso. Bueno, Luis Alberto, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos abierto la puerta de tu casa. Más que una conversación, yo creo que esto contigo ha sido un reencuentro. Creo que puedo, a partir de lo que hemos conversado, comprender mejor tu trabajo y tus propuestas cinematográficas. De nuevo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Omar, tal cual, es un reencuentro. O sea, tú ocupaste un espacio muy importante en esa cinematografía. Fuiste el productor de Jericó, fuiste el productor de mi segundo cortometraje. Después ya la vida no nos dio la oportunidad de volver a trabajar juntos, pero bueno, pero quién sabe. Pero gracias por el reencuentro. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.